Hoy vamos a presentar, el doctor Fernando Leal va a presentarnos los resultados derivados del gran trayecto y trabajo de investigación que se ha venido realizando para integrar a la nutrición como un sistema especializado enfocado a brindar un soporte en tratamiento de distintas enfermedades, abarcando líneas como las metabólicas, las neurológicas y, bueno, en este caso también las inmunológicas. Derivado a todo esto, ya que actualmente pues, se ha declarado la tercera ola de casos COVID, en donde el pasado 6 de julio el subsecretario de Salud, López-Gatell, explicó que a pesar de que el aumento de casos de COVID se ha incrementado un 22%, las hospitalizaciones y las defunciones aún no suben, pero sí se ha reconocido esta tercera ola de epidemia COVID. Pero bueno, ¿quiénes están enfermando o por qué otro brote? Bueno, pues dos cosas muy importantes. Una, la variación de la cepa delta de este virus, que actualmente pues ha estado mutando y se ha incrementado este número de contagios. Y pues otra, ¿quiénes son los que están enfermando? ¿Qué grupos son los que se están enfermando? Pues actualmente la epidemia o esta tercera ola la protagonizan o la encadena el grupo de personas que no han recibido la vacuna derivado al diferente sistema que se tiene en la vacunación en el país. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Pues ahora somos personas menores de 40 años dentro de ese grupo, que si bien no entramos en un grupo de riesgo, en un grupo vulnerable, pero como actualmente no tenemos la vacuna, pues el brote o la infección se está dando entre nosotros. ¿Y qué de importante tiene esto? Las personas ya no están acudiendo a hospitales, y si en el mejor de los casos nos va, pues acuden a un médico cercano, al médico familiar, al médico recomendado. Pero muchas personas ya se atienden en casa derivado a la experiencia que ya se generó con el trayecto que ha tenido pues este virus después de casi un año y medio, más de un año y medio de pandemia. Entonces, esto nos lleva a, como bien lo mencionaba el subsecretario López-Gatell, se han aumentado los casos, las hospitalizaciones también van un poquito a borde, pero nos ha llevado a aprender a tratar el virus desde casa, a aprender a tratar el virus desde nuestra propia protección, nuestro propio autocuidado. Y es por eso que los resultados de este protocolo han sido sumamente relevantes, muy importantes, porque pues en este protocolo uno de los resultados o uno de los objetivos principales era aumentar la sobrevida, lo cual se logró. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener el foco bien alerta en cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. No hay una razón más efectiva, una acción más efectiva que tener un sistema inmunológico fuerte, que sea capaz de enfrentar no solamente este virus, no solamente cualquier variación, a cualquier microorganismo infeccioso que nosotros nos expongamos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es para mí un gran honor presentarles y dar paso a esta valiosa ponencia del día de hoy con el doctor Fernando Leal Martínez, que es el investigador médico y director de este protocolo de investigación realizado por nuestro departamento de investigación, que llevó el título de Efecto de un sistema de soporte nutricional para incrementar la sobrevida y reducir la mortalidad en pacientes con COVID y comorbilidades en etapa 3. ¿Ok? Y bueno, qué mejor aún que también para Alfelesa un gran honor y un sustento muy valioso para nuestra línea de fórmulas nutricionales, que todo este soporte nutricional pues fue empleado con la línea de salud y nutrición Alfenlesa. Entonces, un motivo más, un plus más para estas fórmulas nutricionales que, como bien les hemos venido mencionando durante mucho tiempo, lo que buscamos es el cuidado de la salud, la preservación de la salud mediante fórmulas que estén avaladas y sustentadas con investigación científica. Y pues bueno, vamos a pasar con el doctor Fernando Leal. Él es médico cirujano egresado de la UAM, cuenta con maestría y doctorado en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac, donde actualmente funge como docente y miembro del comité de investigación.
Ha participado en diferentes ponencias a nivel nacional e internacional. También es autor y colaborador de distintas líneas de investigación. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas de gran prestigio y colaborador y actor en distintos libros de nutrición clínica. Bueno, muy bien, cedo los micrófonos y las cámaras al doctor Fernando Leal. Muchas gracias, doctor, por permitirnos este espacio. Muchas gracias Jennifer. La verdad es que para mí es todo un placer pues estar con ustedes de alguna u otra forma. Habíamos esperado mucho tiempo para poder dar este anuncio porque las investigaciones no son sencillas. Muchos países en el mundo realizan muchísima investigación, pero los recursos son mucho mayores. En México tenemos una gran limitante que son los recursos. Más o menos para que se ubiquen, este protocolo de investigación costó alrededor de 20 millones de pesos, cosa que tuvieron que pagar pues diversos patrocinadores. Agradecemos también muchísimo el apoyo de los hospitales que colaboraron con nosotros, la universidad misma, la gente que nos patrocinó desde la materia prima, etc., etc. Y pues sin duda todos los pacientes que sin ellos de verdad y todo el esfuerzo que han implementado junto con los estudiantes que hicieron posible este protocolo de investigación, pues no se hubiera dado. La realidad es que queremos hacer de conocimiento público toda esta información, porque lo que hemos visto es que, como bien lo dijo Jennifer, lo que pasa es que se han salvado vidas, y eso no es una casualidad, de verdad. Cuando uno aplica la bioquímica, la fisiología, la biología molecular de forma ordenada, y aparte el paciente sigue las indicaciones correctas, esto se vuelve una situación muy favorable, porque desafortunadamente a nivel mundial no tenemos, no tenemos pues ¿cómo les diré? Unas líneas de tratamiento que no se fundamenten solamente en quitar la sintomatología del paciente, sino que todavía estamos muy carentes de llegar a una información donde ataquemos las causas. Por ejemplo, no hemos podido pegarle a la mortalidad en el coronavirus, sino ya, aparte de las vacunas, tuviéramos tratamientos muy eficientes para poderla tratar, nadie estaría preocupado por esa situación, y eso todavía no hemos llegado. Lo que nosotros hicimos fue reducir drásticamente la mortalidad, incrementar la sobrevida y otras cosas que probablemente no les pueda mencionar el día de hoy, porque necesitamos primero publicar el artículo que ya está en aras de esto. Hoy el día, tanto la doctora Lorena Barca, que amablemente nos ayudó a participar en este evento, como también estoy viendo por acá a Ernesto Jaramillo, que es un buen amigo de nosotros y que es una persona que estimamos muchísimo, y que doy gracias a Dios por poder seguir conviviendo con él muchos años, mucho tiempo, ¿no? Pero así como esto, hay muchísimas personas que realmente están involucradas en esta situación. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es explicarles rápidamente cómo se llegó a todo esto, el por qué se tiene que dar, el por qué no tenemos que estar buscando en lados externos la salud si lo tenemos nosotros. Tenemos que abrir un poco más la conciencia. Y entonces apúntenle, por favor, esta sesión la voy a dar muy básica. Yo sé que hay médicos aquí, también ya he visto a muchos de mis exalumnos y algunos otros médicos que están involucrados en esta sesión, y toda la gente que nos vaya a ver en Facebook y en otras redes sociales, pues bueno, les vamos a dejar esta evidencia para que lo puedan ver. Al final vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas para todo esto. Y bueno, a ver, empecemos con la sesión. Miren, a ver, yo creo que ya empiezan a ver mi pantalla. Miren, entonces, de alguna forma, este protocolo o esta línea de investigación se manejó sobre algo llamado Nutritional Support System, o Sistema de Soporte Nutricional Especializado, el cual hemos trabajado probablemente por unos 20 años en él, y hasta ahorita hemos dado frutos. Nosotros empezamos viendo líneas neurológicas. Nosotros pensábamos que la neurogénesis o la generación de neuronas podía ser viable. Una vez, es más, les prometo ahorita, después de que pasemos un tiempo, parar la grabación, y por favor, si todo sale bien, al final de la sesión, les pasaré unos videos de lo que sucedió con niños con parálisis cerebral, en el cual los hicimos caminar, ¿sale? Pero ahorita no podemos hacerlo, subirlo a las redes. Por favor, les voy a pedir al staff que esta parte solamente se quede entre los participantes que están el día de hoy en la sesión. Lástima, porque pues, esto no se va a poder transmitir por medio de las redes. Pero bueno, ese va a ser el postre, ¿no? De alguna u otra manera, nosotros empezamos a analizar esto
desde etapas muy tempranas. Vimos que el paciente mejor alimentado evolucionaba, pero todo mundo ve a la nutrición como un aspecto kilocalórico, como un aspecto energético, pero no lo ve como algo terapéutico. Y nosotros empezamos a utilizar la nutrición basándonos en el conocimiento de muchos de mis maestros, entre ellos el doctor Gallardo, que pues es para mí es para mí un orgullo pertenecer a su línea de semillas regadas por este universo, pero también a los conocimientos desde Hipócrates, en donde mencionaba que el alimento pues tendría que ser forzosamente pues uno de los medicamentos más importantes, ¿no? Una terapéutica básica. Sodi Pallares en algún momento, siguiendo las enseñanzas de otros autores, pues también lo aplicó aquí en México. Pero Linus Pauling desde hace mucho tiempo también manejaba estas líneas de investigación. Curiosamente, ahorita estamos afianzándolo con protocolos de investigación, porque cuando tú le hablas de nutrición a médicos, es como si esto no existiera. Si cualquiera de ustedes va con cualquiera de los médicos que suele atenderse y les dice, oye, pues voy a emplear la nutrición como forma terapéutica, primero se va a reír y después va a decir, pero ¿cómo le vas a hacer? Eso no es cierto. Actualmente sabemos que estas líneas sí son así. Esto que estamos desarrollando desde hace mucho tiempo, le pusimos así, Nutritional Support System o Sistema de Soporte Nutricional Especializado. Esta línea de investigación pues la hemos desarrollado durante mucho tiempo y hoy vamos a hablar de cómo es que se formó. Paso número 1. Yo desde que salí de la universidad estaba yo tratando pacientes con esta misma enseñanza que me fue transmitida por el doctor Rubén Gallardo. Y de alguna forma empezamos a ver algunas líneas de investigación sobre diabetes, hipertensión, cánceres, algunos otros problemas. Y bueno, me tocó la gran fortuna de estudiar una maestría en la Universidad de Anáhuac, en donde mi primer producto que produje después de las clases y de las materias de investigación, pues fue el análisis de la espirulina aunado a la vitamina C. Y entonces hice este primer producto llamado espirulina máxima con vitamina C. Ahí empezó todo el origen de esta situación. Entonces, combinamos por primera vez todos los nutrimentos de la espirulina, la vitamina C, y empezamos a aplicarlo en los pacientes. Empezamos a ver que tenían mucho mejor evolución, pero de ahí tuvimos que dar diversos pasos, porque una vez que vimos que esto funcionaba, dijimos, probablemente existe alguna necesidad en otras dosis muy específicas de fuentes naturales y de estímulo intestinal que pueden ayudar a este procedimiento. Ahí fue donde nosotros entonces empleamos otros de los nutrimentos, pero para esto me regreso tantito, estoy aquí en esta diapositiva, tuvimos que diseñar, si queríamos comercializar o hacer masivo esto, no lo podríamos hacer así, porque sí tuvimos que diseñar una marca, esta marca le pusimos Alfenlesa. Alfenlesa es alimentos y fórmulas especiales en nutrición, y de alguna u otra forma, esto nos brindaba el soporte para poder hacer esto. Ya lo pusimos en la etiqueta, sacamos los nombres correspondientes, empezamos a hacer las certificaciones, más bien a solicitarlas, porque nuestros proveedores tratamos de que sean personas que tengan productos orgánicos, productos de alta calidad, que es lo que más nos interesa porque estamos manejando pacientes. De alguna otra manera, ese origen nos permitió afianzar un poco más la forma en la que podemos extender la comercialización. Y nosotros empezamos tal vez haciendo esto pues a nivel muy local, a nivel solamente con mis pacientes. Poco a poco empezó a extenderse un poco más. Ya que teníamos la marca, el registro de la marca y todo este rollo, empezamos a generar algunas líneas de investigación que íbamos a empezar a hacer bajo el nombre de Alpha Nutrition. Entonces empezamos a derivarnos para allá para poder hacer solamente líneas de nutrición en donde ya empezáramos a combinar diferentes nutrimentos, pero ya con sustento científico y de alguna u otra manera a sabiendas de la dosis, de las cantidades, de la calidad, del tipo de alimento, del tipo de nutrimento que íbamos a emplear. Y después hicimos línea máxima que se dedicó netamente a todos los productos investigados, le poníamos ese sello para que tuviera una mejor identidad. Acto seguido, hicimos 3 productos, ahora sí ya mezclando fórmulas. Esto fue ácidos grasos concentrados omega 3, que es una mezcla de chía, espirulina, linaza. Sobre todo lo hicimos en polvo porque teníamos que estimular al intestino. Ese fue el primer objetivo, porque recordemos que el intestino estimula inflamación, o sea, regula inflamación, metabolismo e inmunidad. Es el eje rector de todo el organismo. Y entonces empezamos a darle omega 3, pero no solo eso, sino activar al sistema inflamatorio o a la regulación inflamatoria a nivel intestinal. Y entonces por eso lo hicimos en polvo, muy, muy fino. Tardamos muchísimo tiempo en encontrar el balance perfecto para esta situación, pero logramos, después de tantos años,
ese balance entre sabor, consistencia, aceptación de la gente, en general, porque de alguna otra forma, una de las primeras cosas que empezamos a notar en la población es que les costaba mucho trabajo consumir algunos alimentos. O sea, si tú a alguien le dices, oye, come carne, pues sabe 10,000 formas de hacerlo. Pero si tú le dices come pescado, por ejemplo, bueno, a las 2 semanas ya están hartos. Muchos de mis pacientes sabrán a qué me refiero. Pero, ¿qué pasa con este tipo de cosas que las ibas a consumir a largo plazo y además el sabor es complejo? Y acto seguido decidimos generar proteína, proteína de origen vegetal, que fuera de alto valor biológico y que permitiera al paciente sacar la mayor ventaja competitiva. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer Cianomax Ultra, en donde mezclamos levadura de cerveza, amaranto, mezclamos plátano, muy importante el plátano, porque el plátano al combinarse con digamos, la microbiota, hace un sistema perfecto de señalización para activar todas las vías inmunológicas. O sea, el plátano es una de las frutas más importantes para poder disparar rápidamente la inmunidad. Y ojo, muchos me dirán, oye, la dieta cetogénica, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenemos otra discusión muy importante que no va a ser en este momento, pero créanme, el plátano es una de las herramientas más valiosas que tenemos para poder estimular la inmunidad y así lo ocupamos como tal. Tiene, entre otros de sus componentes, inulina. Y la inulina, al combinarse con probióticos, se sabe que pueden hacer un disparo de regeneración neuronal. Y acto seguido, pues hicimos este otro producto que tenía, entre otros componentes, aparte de los que ya mencioné, caseinato. Es el único producto que tiene algunos derivados de animales, ¿no? Que los vegetarianos lo pueden consumir perfectamente, pero bueno, incrementan el porcentaje de proteínas que se le está abordando al cuerpo. Y es lo que ocupábamos regularmente en el hospital. Una vez viendo esta formulación, decidí entrar al doctorado y en el doctorado hicimos que estas fórmulas se empezaran a utilizar dentro de la población que estábamos trabajando. Entonces empezamos a diseñar otras fórmulas para poder complementar lo que nos estaba pasando, porque la labor en el internado era demostrar que podíamos hacer que el sistema nervioso se regenerara. Ese es uno de los principales objetivos que empezamos a trabajar desde el inicio. Para eso necesitamos polifenoles y decidimos trabajar con este polifenol llamado resveratrol. Lo concentramos a 200 miligramos por cápsula para poderle dar aproximadamente entre 200 y 400 miligramos día, que es una dosis muy buena, muy efectiva para poder estimular el sistema nervioso, limpiar la circulación, pero sobre todo hacer que el estrés oxidativo pueda estar regulado. Después ocupamos zinc y selenio porque estaba implementado está descrito que esto facilita la protección celular en todos los sentidos, pero también participa en la estimulación genética. Y entonces elementos como el zinc y el selenio son muy importantes, pero es muy difícil encontrarlos a buenas dosis y juntos. Después complementamos con 2 diferentes aminoácidos que reestructuran principalmente el 60% de la reserva muscular. ¿Y qué hay en los músculos? Pues la mayor parte de las defensas. De ahí salen las proteínas que van a terminar siendo defensas. Por eso es tan importante. Tenemos 2 tipos de músculo. El músculo liso, que transporta todo el líquido, que lo tiene el intestino, las venas, las arterias, la vejiga, etc. Y tenemos al músculo estriado, que provoca la contracción. Por ejemplo, los músculos grandes, ¿no? O sea, para moverse, el intestino para moverse necesita músculo estriado. Las piernas para moverse necesitan músculo estriado. Entonces, la arginina y la glutamina integran este 60% de toda la musculatura. Y eso entonces indirectamente incrementa la inmunidad, pero también la genética. Y ahí es donde nacieron todos estos productos. Ahí los empezamos a investigar. Acto seguido, nos empezamos a meter también en el campo de los alimentos porque vimos que en algunos de los casos los productos no eran de alta calidad. Incluso hubo un warning, una advertencia muy importante por parte de Profeco diciendo que lo que se llamaba leche de almendras no era leche de almendras, era un 2% almendras. Entonces decidimos hacer una bebida a base de almendras, molimos almendras, las mezclamos, le metimos elementos naturales para darle sabor y generamos este producto porque este es uno de los elementos más importantes para poder hacer parte de la dieta, porque nosotros mandamos una cantidad impresionante de licuados y que se puedan realizar, se puedan concretar sin necesidad de lácteos, que ese era uno de los objetivos. Los lácteos solamente los permitimos, en este caso, fermentados. Por ejemplo, el yogur, el kefir, este tipo de lácteos, jocoque, pues son buenas alternativas, pero hasta ahí. Bueno, una vez descrito casi todo este marco teórico, nosotros empezamos con nuestro primer protocolo y esto lo realizamos en el doctorado, en donde
generamos tres grupos. El grupo primero manejamos a niños con parálisis cerebral, entre 4 y 12 años. A estos niños los escogimos en una etapa intermedia, digamos que no tenían retraso neurológico, o sea, no tenían un retraso psicomotor, entendían perfectamente lo que les decías, pero motoramente no estaban bien, no podían caminar, ¿sale? O sea, así los escogimos. Se podrían parar, pero no poder pararse por sí mismos, o sea, solos no se podían parar, se caían y mucho menos podían caminar. Ese era el reto, que vencieran la espasticidad y que pudieran avanzar. Bueno, entonces a esos pacientes los seleccionamos en tres diferentes grupos. Lo pusimos en el grupo 1 a los niños que les íbamos a dar de comer lo que comían tradicionalmente. O sea, esa es la variable principal. Su rehabilitación física era la misma para todos, ahí no había diferencia. La única diferencia fue qué comían. Y a uno les dimos de comer, al grupo 1, lo que tradicionalmente comían. Si comían carne de puerco en su casa, era carne de puerco, si comían quesadillas, era quesadillas, no había ningún impedimento por eso y registrábamos todo en diarios de alimentos. Al grupo 2 le dimos la dieta de la OMS y también lo desparasitamos. Y al grupo 3 o grupo de intervención le dimos una dieta que nosotros generamos junto con probióticos, que en este caso era Saccharomyces boulardii, y le dimos una serie de suplementos, que son los que acabo de mencionar: glutamina, arginina, ácido fólico, vitamina D, zinc, selenio, resveratrol, magnesio, ácido nicotínico, espirulina, ácidos grasos omega 3, la proteína que ya mencionamos. Todo eso que les acabo de mencionar se los dimos a estos niños, ¿sale? Junto con la desparasitación y la rehabilitación física. ¿Para qué? Para probar si en alguno de estos había diferencias, porque lo que decía la OMS era que no servía de nada darle de comer al niño que tenía problemas neurológicos. O sea, darle de comer lo mismo, no importa, darle chicharrón o lo que quieras, no le va a pasar. O sea, si lo alimentas bien, no va a tener ningún beneficio. Solamente tienes que balancear kilocalorías. Y entonces en nuestra teoría no era posible, porque la calidad de los alimentos tiene que ponderar por encima de todo. Bueno, lo que sucedió es que nosotros en este primer intento lo que hicimos fue agarrar todas las pastillitas y molerlas, como les dije. A ver, les regreso acá para que vean. Imagínense todas estas pastillas que tengo acá, todos estos polvos, todas estas cosas, todo esto. A ver, regreso para acá. Todo esto, mezclarlo en las campanas de la universidad, estar haciendo todos los procedimientos para poder hacer estos sobrecitos que estamos viendo acá. Estos que estamos viendo al fondo, mira, aquí está el polvo del omega 3, aquí están las tabletas de espirulina, aquí tenemos el ácido fólico, la vitamina D, la arginina, el zinc, el magnesio, todo está aquí metido en todos los frascos, ¿no? Y nosotros lo hacíamos desde la universidad, o sea, literalmente tuvimos que ejecutar todas las fórmulas, aquí la báscula con la que pesamos, todo el gramaje necesario para que fuera perfectamente bien estructurado en el protocolo de investigación. ¿Cuáles fueron los resultados después de aplicarlo? Bueno, pues que en el grupo de intervención, lo que logramos a la semana 7 es que ya había diferencia significativa con respecto a los otros dos grupos que eran iguales. Por eso la OMS decía que era lo mismo, porque estos dos avanzan lo mismo. O sea, dándole de comer lo que dice la OMS en ese momento, más aparte lo que dice el grupo control es exactamente lo mismo. Ahí lo corroboramos nosotros. Pero cuando le dimos la nutrición especializada, con todos estos nutrimentos, más aparte, ojo, les dimos los probióticos, el estímulo necesario, entonces empezamos a ver desde la semana 7, o sea, 7 semanas estamos hablando de que son 4, pues ni mes y medio aproximadamente. La evolución ya estaba bien descrita. Después, ¿qué pasó a la semana 13? Pues mucho más marcado. Ahí fue cuando corroboramos que esto era un éxito, porque lo que vimos es que el paciente empezaba a pararse mejor y empezaba a caminar. O sea, efectivamente, la mitad de los niños del grupo de intervención, o sea, del grupo que le dimos las cosas, digamos, la suplementación especial, logró caminar. Niños que no podían caminar en un periodo de 3 meses. O sea, eso es un casi milagro. Bueno, no es un casi milagro, es un milagro hecho por la vida, por Dios, no por nosotros. O sea, realmente estamos empleando los elementos importantes para poder hacer de esto un seguimiento adecuado. Ahora sí, nosotros después de ver estos resultados, sacamos esta publicación, ¿sale? Y esto fue uno de los pasos más importantes porque, como lo están viendo, de alguna u otra manera, era la primera evidencia que se daba que un tratamiento integral podría ser la alternativa para poder regenerar el sistema nervioso. Ojo, hay que ver que la investigación desde el 2000 ya te dice que hay neuronas que se regeneran, pero nosotros lo que logramos hacer es vencer la espasticidad.
Y eso de vencer la espasticidad, a ver, voy a dejar de compartir tantito porque esto sí me interesa que se entienda. Vencer la espasticidad implica una cosa muy importante. Espástico es estar así, o sea, no poder mover, estar totalmente quieto, ¿sale? Por favor, les pido que estén checando la gente que quiere entrar porque no se puede quedar fuera. Estar espástico sin movimiento, ¿no? De alguna otra manera, estas personas que no se pueden mover, si ellos hacen esto con las manos, podrían tardar hasta 10 años para poder hacer esa ejecución. Y esto, conseguirlo en 3 meses, es una situación muy valiosa. ¿Qué implica esta situación valiosa? Que de alguna otra manera algo se está activando desde la matriz del sistema nervioso para poder hacer ese efecto. Eso es regeneración. ¿Por qué? Porque nadie puede mejorar la espasticidad si de alguna manera no regenera todos los cables, neuronas, vaina de mielina que se lesionó en el sistema nervioso. Eso es forzoso. Por eso decían que los niños no podían avanzar bajo ninguna circunstancia. Ahora sí, regreso otra vez a la presentación. Salió esta presentación, lo publicamos y entonces nos dio mucho gusto promoverlo, pero quiero que vean cuándo se publicó, en el 2020, o sea, 1 de octubre del 2020. O sea, es una publicación muy reciente la que tenemos aquí. Acto seguido, ya después de ver todo esto, decidimos con la pandemia, o sea, todavía no publicábamos esto cuando ya estábamos en el siguiente protocolo, que era sobre COVID y nutrición, porque estábamos en medio de la pandemia. En mayo empezamos a generar, mayo del año pasado empezamos a generar toda la idea, desde abril empecé a generar toda la idea, y después fui al Hospital General, fui a muchos hospitales, de repente una de mis alumnas consiguió que fuera en el Hospital Isemín de Toluca, y entonces ahí amablemente nos dejaron hacer esto, y este grupo de investigación participó en la nueva investigación sobre COVID y nutrición. ¿Cuál era el reto? Que era muy importante, bajar la mortalidad e incrementar la sobrevida. Imagínense nada más qué complejo, ¿no? O sea, baja la mortalidad cuando a nivel mundial no había ningún tipo de tratamiento. Entonces, nos aventuramos esa situación y de repente lo que hicimos fue otra vez agarrar ahora sí todos los elementos que están viendo acá, los combinamos junto con probióticos, ácido fólico, vitaminas del complejo B, arginina que la tenemos acá y sobre todo vitamina D, aunado al complejo B inyectado y a los probióticos que se los dimos pues en cápsulas. Esta fue una labor titánica. Nuestro objetivo era bajar la mortalidad mínimo hasta pues, por debajo del 5%, porque lo que más se había logrado a nivel internacional era 6.7%. Y entonces, a nivel hospitalario mundial, es entre el 15 y 20% de la mortalidad. Pero en México la mortalidad se encuentra en el 46% a nivel hospitalario. Pero si a un paciente lo intuban, esa mortalidad se incrementa hasta el 46%, hasta, discúlpeme, 75%. O sea, por eso muchas personas les daba miedo intubarse o ir al hospital porque decían, oye, si voy para allá, probablemente mi pronóstico no sea tan favorable. Y no es que se equivocaran, o sea, realmente cuando llegabas al hospital y te retenían es porque llevas con una neumonía. Entonces, estos datos son complejos. O sea, solamente quien los vive sabe de lo dramático que es esto. Y además, ¿quién no ha tenido un ser cercano que haya padecido esta enfermedad o que haya perdido un familiar por esta situación tan lamentable, ¿no? Entonces, para nosotros era apremiante hacer toda esta situación de forma rápida, lo más rápido que se pusiera, y nos autorizaron todo de tal manera a que los comités de ética, me refiero a esto, a que en septiembre empezamos el protocolo de investigación. Y cabe mencionar que se hizo desde un punto de vista multidisciplinario, universitario, con los recursos que se pudo recopilar. O sea, realmente esto fue un esfuerzo maratónico por parte de todos los estudiantes que participaron en esto, que les tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento, y se van a coronar próximamente, porque tengo que decirlo, esta investigación está a punto de mandarse a uno de los journals, de una de las revistas más importantes a nivel internacional, y esperemos que se pueda coronar con una excelente publicación para que todo el mundo pueda tener acceso a ello, que ya se la estaremos pasando. Bueno, después de combinar todo esto, lo que hicimos fue meter este NSS en sobres. Hicimos sobres para esto. ¿Por qué? Porque iba a ser muy difícil que se lo pudieran tomar. Imagínense, eran 32 gramos de polvo, tuvimos que hacer pruebas con agua, hacer pruebas de sabor, grabar videos, tutoriales. Bueno, fue una labor titánica para que esto se pudiera implementar y saliera esta situación, esta caja llamada NSS. ¿Qué intentábamos hacer o qué intentamos hacer o qué presumimos que pudimos hacer? Regular la cascada inflamatoria. Aumentamos el sistema inmune del hospedero,
evitamos la replicación viral del SARS-CoV-2, que es algo muy importante, o sea, presumimos que fue eso, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero esas son las vías en las cuales habíamos investigado que podíamos interactuar, y también uno de los puntos es evitar las proteínas de unión de este virus y la regulación del estrés oxidativo, además, ojo, de que los factores protectores, la quimiotaxis, o sea, el llamado de las defensas, ese grito de auxilio fuera efectivo y rápido. Y entonces, lo que pasó fue esto, es nuestro consorte. Entrevistamos a 150 pacientes, de los cuales 69 no cumplieron los criterios, uno decidió no participar y nos quedamos con 80 pacientes. Dividimos 40 para un grupo y 40 para el otro. Al grupo control solamente le dimos lo que le estaban dando en el hospital. O sea, el tratamiento que le dan en el hospital, todos los medicamentos, todo, que era lo mismo para todos, pero la dieta del hospital, que eso era lo diferente. Y al grupo de intervención le dimos la dieta del hospital, pero le agregamos también la suplementación que estábamos complementando en el NSS. Le agregamos los probióticos en las cápsulas y las inyecciones de complejo B. Esas 3 cosas fue la que les dimos. Lo que vimos es que como el sobre tiene fibra y tiene inulina, porque también lo implementamos con inulina, si no tomaban la suficiente agua, se estreñían los pacientes, tenían constipación. Eso lo arreglamos muy fácilmente, dándoles más agua, mayor aporte de agua, y eso limitó totalmente la sintomatología, de tal manera que todo el mundo concluyó, y esos fueron los resultados, ¿no? Les medimos todas las variables, les medimos las variables, les medimos las variables, ya me pasé, a ver, dame un segundo, ahí está. Les medimos las variables al inicio y cada tercer día o cada 2 días o diario, dependiendo lo que se fuera necesitando, pero fueron estudios sanguíneos, la clínica, pesamos, medimos a los pacientes, hicimos escalas de evaluación, o sea, todo fue muy completo hasta el día 40, lo seguimos posterior a que egresaron y todavía tuvieron muy buenos resultados los que les dimos la suplementación. ¿Qué es lo que sucedió? Que de estos 40, lamentablemente 7 del grupo control murieron. Lamentablemente. Es una tasa muy elevada. Estamos hablando del 20% y corroboramos la mortalidad a nivel hospitalario general, ¿no? Pero del grupo de intervención solamente falleció 1, desafortunadamente. Y entonces esto fue una diferencia garrafal que cuando lo analizamos estadísticamente vimos que había diferencia estadística que podíamos de alguna manera mostrar al mundo científico y que tuviera validez. Y de alguna otra forma, entonces, esto fue lo que hicimos, los aleatorizamos, no sabíamos a qué grupo iban a entrar, los evaluadores tampoco conocían a quién se iba a calificar, se les firmó un consentimiento informado y pues se les tomaron las pruebas suficientes. Todo el equipo de investigación estuvo haciendo esto, nosotros estábamos ahí pegados todo el tiempo, bueno, más bien el equipo de estudiantes estuvo pegado ahí todo el tiempo para poderles dar la suplementación, tomaban todo lo necesario, les vigilaban con el diario de alimentos, estaban ahí hasta que se acababa, les preparaban el sobre a los que les tocaba el sobre, estaban ahí pendientes, se les daba esto, este es el NSS, se les daban sus cápsulas de probióticos, nosotros mismos les aplicamos el complejo B y así son los sobres. Estos son los sobres que se les dieron a las personas. Se les dieron por un promedio de 21 días, algunos promedios solamente requirieron 10 porque se egresaban. La verdad es que algunos salían muy rápido después de la situación. Cabe mencionar que los pacientes que tomamos tenían neumonía, o sea, todos tenían neumonía, todos tenían COVID y todos necesitaban oxígeno suplementario. O sea, eran pacientes graves los que estábamos tratando, pero que podían tomar alimentos por vía oral. Y aquí está la toma. Se los dábamos con la bebida que les daban y pues nosotros supervisábamos que se los dieran, ¿no? Aquí vemos a Ale dándole esta intervención. Y bueno, nosotros apuntábamos en todos nuestros registros las variables clínicas. Realmente fue una labor titánica. Hasta tuvimos que implementar unas máscaras para poder evitar lastimarnos, ¿no? Porque entre los gogles y los cubrebocas y todo el material de higiene, pues era atroz, ¿no? Y con esto, pues, gracias a la vida, gracias al cielo, gracias a Dios, o que ustedes quieran, ellas no tuvieron ningún tipo de infección o contagio porque siguieron perfectamente las medidas de seguridad. O sea, realmente tenemos un equipo privilegiado de investigación bajo nuestro resguardo. Ahora, esta es la única gráfica que les puedo mostrar previo a la investigación. Esta es, le decimos nosotros, la joya de la corona. ¿Por qué? Porque el grupo de intervención contra el grupo control tuvo diferencia significativa radical, cosa que en los estudios internacionales es muy complejo encontrar. Hay muy poquititos y con ciertos fármacos y con muestras muy grandes, pudo demostrar la diferencia significativa sobre la mortalidad. Esto nos dice que es necesario implementar un soporte nutricional especializado en todo aquel paciente con COVID
para poder asegurar la sobrevida y disminuir la mortalidad. Y esto no es casualidad. Cualquiera pensaría que un paciente mejor alimentado puede tener mejor pronóstico. Pero, ¿y si es una obviedad, por qué no lo hacemos? Ahora, voy a dejar de compartir tantito. Quiero que quede bien clara una situación. Que a la población la vacunen jamás va a significar que no se va a infectar. La vacuna no es para evitar la infección. La vacuna es para que cuando te dé COVID no tengas un final fatal. ¿Estamos? O sea, ya incluso me tocaron me habló el sábado una paciente que se había vacunado, no sé si esté por aquí, pero bueno, voy a poner su ejemplo, que se había vacunado en mayo y me habló y me dijo, doctor Leal, tengo COVID, me acabo de hacer una PCR y tengo COVID y estoy muy preocupada. Le digo, ¿por qué estás preocupada si ya estás vacunada? Pues porque pues ya tengo COVID. Pues sí, pues eso no te iba a evitar el COVID. Lo adquirió, creo que en una reunión o yo qué sé qué cosa, ¿no? Como esto puede, probablemente, no lo sé. Y entonces, de alguna manera, duró 1 día y medio con la sintomatología. Pero ella ya venía arrastrando, pues, el soporte nutricional. O sea, ya venía estimulándose la inmunidad. ¿Qué es lo que sucede? Que garantizamos que de alguna otra manera pueda ser mucho más efectivo el que se mantenga la inmunidad. O sea, se infectó, pero cumplió el objetivo la vacuna, que es algo muy importante. Ahora, desafortunadamente, ya existen reportes que una persona después de vacunarse puede tener inmunidad apenas hasta 3 meses o menos. ¿Por qué es esto? Pues porque definitivamente no tiene las herramientas para poder estimularse correctamente. O sea, la inmunidad no está bien. Y entonces rápidamente decrece el número de anticuerpos. ¿Qué necesitamos? Estimular a ese individuo, estimular al organismo para que alcance hasta los 8 meses de inmunidad. Y esto lo logramos gracias a que le damos al cuerpo los mecanismos necesarios para poder hacer efectivo una producción de anticuerpos por parte del cuerpo. ¿Y esto cómo se hace? Con los recursos del mismo organismo. No podemos dejarlo atrás. Ahora, México, el país número 1 en obesidad infantil. México, el país número 2 en obesidad en adultos. México, el país número 1 en consumo de refrescos. México, el tercer lugar a nivel internacional con diabetes. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esta prevención? Esto no lo podemos hacer. Pero solamente las personas, ojo, cuando tienen encima el problema, es cuando la vida nos empieza a dar de cachetadas. Como bien se los dije, a mí en mayo del año pasado me dio COVID. Me pasé una semanita que, bueno, no, o sea, no se la recomiendo para nada, pero vuelvo a repetirles, aquellas personas que han estado enfermas, solamente ellos, bueno, y nosotros, ¿no? Que ya nos enfermamos, sabemos hasta dónde está el punto. Y de verdad uno tiene que ser muy cuidadoso porque realmente este tipo de enfermedades no va a parar. Toda la vida hemos estado en contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos. Y cuando se modifica en algún momento alguna variación, hay algún cambio genético en este tipo de estructuras, en este tipo de agentes causales, de alguna otra manera nos meten en complicaciones. ¿Quién nos va a rescatar? Nuestra propia inmunidad. Hay que estar preparados para ello. Regreso a la presentación, ya para poder cerrar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue literalmente esto. Metimos el registro, que es algo muy importante, por eso la seriedad de las cosas. Hay que hacer las cosas seriamente. Ya tenemos el registro de todo esto, hicimos una patente que empezamos a tramitar desde hace ya mucho tiempo, ¿sale? En caso del sistema de soporte nutricional especializado, y bueno, actualmente ya está publicada esta patente en el diario oficial, y afortunadamente pues hemos sido favorecidos por este tipo de esquemas. Ahora, no es sencillo, y voy a dejar de compartir, no es sencillo hacer una patente, o sea, nadie se anima. Yo no conozco a ninguno en el ramo de los productos naturales que se anima a hacer estas cosas porque no se patentan. Tienes que patentar un sistema que puedas corroborar científicamente y que puedas tener evidencia para poder sacarlo así bajo esta situación. Quiero decirles que este NSS o Nutritional Support System o Sistema de Soporte Nutricional ya cuenta con una patente. Afortunadamente, esto nos va a servir ¿para qué? Pues para que demos las cosas específicamente. Estamos acostumbrados de, a ver, dame lo que me sirve o lo que yo pretendo que me sirva. No, la nutrición no puede actuar de contentillo, no puede actuar en parcialidades, tiene que actuar junta, tiene que actuar con un sistema. Entonces, de alguna u otra manera, esto nos llevó muchísimos años llevarlo a cabo. De verdad, solamente los grandes laboratorios hacen patentes a este nivel.
y lo hacen porque pueden pagar estas cosas. Nosotros ahí, bueno, fuimos juntando un poquito aquí, un poquito allá, y bueno, terminamos haciendo todo esto. Pero estamos muy orgullosos de hacer el lanzamiento directamente con ustedes. Ahora pues, ya después de tener esta situación, vemos esto. Ya en nuestro registro, ya está en la Gaceta, ¿no?, de la propiedad industrial publicado, ¿no? Y este fue el resultado, el Nutritional Support System. Ahora, de alguna otra manera, esto pues ya tiene los sobres con el balance 32 gramos, pues pareciera sencillo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con los otros? Pues la diferencia principal es que esto se ocupa en enfermedades muy específicas que ya hemos investigado. Próximamente lo vamos a hacer, otra vez vamos a repetir por medio de Lorena y el equipo de trabajo de investigación. Esto otra vez hay que replicarlo en parálisis cerebral y también vamos a replicarlo, si es que nos alcanza bien la muestra, que yo espero que sí, que tengamos esa fortuna de replicar el estudio de COVID, hacerlo otra vez y poder hacer un multicéntrico de él y posteriormente investigar otras líneas como cáncer, que ya también lo hemos probado en pacientes oncológicos y da muy buenos resultados, pacientes renales, hepatópatas y cualquier otro tipo de disciplina, porque no es que sea, quiero dejar constancia de esto, no estamos hablando de productos milagro, estamos hablando de que la nutrición favorece a todas las células del cuerpo. Quien no lo entienda de esa manera, ponga a alguno de sus hijos a no comer en las mañanas, ¿no? Cualquiera le daría de comer o desayunar adecuadamente a los niños porque sabemos que la nutrición es muy importante. No sé por qué nosotros como adultos nos empezamos a despegar de esos hábitos tan favorables. No lo entiendo, pero parecemos que nosotros somos de hierro, que no necesitamos mantenimiento y ese es un grave error que estamos cometiendo de forma constante. Entonces, viendo esta situación que quería presentárselas y con mucho orgullo les digo, se evitaron complicaciones y luego el síndrome post-COVID, que esto es las secuelas del COVID, también vimos mucha mejoría en los pacientes. Ahorita vamos a ver algunas situaciones, voy a estar aquí al pendiente, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que imagino que se va a programar al rato. Por favor, todas las dudas que tengan y todas las preguntas que tengan, por favor, ahorita que esté el pico de COVID, con toda la confianza, vamos a estar respondiéndolas después de haber visto pues toda la evidencia que estamos dejando. Por favor, vamos a dejar ahí unos momentos mientras sigue el demás temario para que se pueda realizar correctamente. Por mi parte, bueno, esta es la presentación y ahorita regreso con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, equipo de Alfenesa, por darme este espacio para poder presentar estos avances de la investigación y ya cuando tengamos el paper científico, pues en algún momento se los haremos llegar sin ningún problema. Yo espero que sea pronto y que nos favorezca de verdad, porque es todo un tema publicar en revistas de alto nivel, no es tan sencillo y ahí estamos haciendo la lucha porque es investigación mexicana, orgullosamente mexicana, tengo que decirlo. No me pesa decir que hicimos investigación de primer mundo en la situación que tenemos ahora, O sea, realmente eso fue así. Muchísimas gracias, licenciada Jennifer Ruiz, por este espacio y esta oportunidad.
Muchas gracias, doctor Fernando Leal, por esta valiosa ponencia, esta valiosa información que nos comparte de su trayectoria que pues lo ha llevado a formular este gran producto que es el NSS. Y pues bueno, a continuación tenemos testimonio de dos personas que han sido partícipes de este protocolo de investigación. La primera es la doctora Lorena Abarca, quien fue una de las que estuvo al pie del cañón directamente con los pacientes y llevando a cabo todo este protocolo de investigación, la investigación documentada, la práctica, el acercamiento con el paciente. Vamos a pedirle, por favor, doctora Lorena, si puede apoyarnos encendiendo su cámara y su micrófono. Muy bien, buenas tardes, doctora. Hola, buenas Mucho gusto. tardes. Cuéntenos, doctora, ¿cuál fue su experiencia dentro del hospital con estos pacientes? ¿Cómo usted notaba esa mejoría entre los pacientes que recibían la suplementación a los que solamente era el grupo de control? Pues bueno, la experiencia en sí creo que la puedo dividir en varios ámbitos. Primero, en conocer al paciente con COVID. Realmente en el hospital en donde estuvieras era un paciente espantado, enfermo, débil y solo, porque no tenía contacto con el exterior. Evidentemente les cortaban la comunicación. Eso también implicaba el estado emocional bajo, el estado emocional preocupado, triste. Realmente también los encaminaba a llevar una peor evolución. Nosotras conformamos tres doctoras, conformamos el equipo de investigación en el área clínica, las tres totalmente como lo mencionó el doctor Leal. Nos organizamos desde meses antes, e inclusive ya estando ahí en la cama del paciente, tuvimos que modificar ciertas cosas porque los acomodaban diferente, cómo evitar que el paciente control de enfrente se diera cuenta que el paciente de intervención estaba recibiendo algo que él no, cómo hablarles a todos de manera igual, a todos los tratamos igual, a todos les dimos todo el tiempo, estuvimos junto con ellos esperando a que comieran, ya que estuvieran comiendo, ay, ándele señor, por favor, hasta platicamos con ellos. Y realmente fue un acercamiento humano y personal intenso, muy intenso. Nosotras, pues sí, tuvimos en nuestras familias pérdidas, la zozobra también de que se infectaran y pues inclusive hasta nos aislamos de nuestras propias casas, vivimos juntas. Entonces era demasiada unión, todo para proteger a nuestras familias y también a nuestros pacientes, porque no sabemos si nosotros llevábamos también algo al paciente. Ya estando con el paciente, estarlo alentando, inclusive hasta metíamos nuestros celulares en las bolsitas Ziploc o en las bolsitas, comunicarlos con sus familiares por videollamada, incrementaba en ambos, tanto en control como en intervención, incrementaba mucho su evolución, pero sí notábamos un súper pico en la clínica en el momento en que el paciente de intervención empezaba a recibir el NSS en sus 2 tomas al día y empezó a tener incremento en comparación con el control. Empezábamos nosotras a disminuir el aporte de oxígeno y seguían saturando igual. Notábamos que ya no tenían que estar en posición prona, boca abajo, tanto tiempo como el paciente control. Se paraba ya más veces al baño, inclusive hacía del baño. Empezaba a disminuir el estreñimiento y entonces, pásemelo, doctora. Ya no era necesario siquiera nosotros decirle, tómeselo completo. No, él ya lo esperaba. Él ya sabía perfectamente que era su NSS, su comida, su desayuno. Y con más ganas nos empezaban a decir, comí esto, y empezar a hacer todo el diario de alimentos, se paraban a medirse, se paraban a contarnos su día. Obviamente también había altibajos. Nosotras estábamos distribuidas en 2 pisos, así como lo menciona el doctor con las máscaras, tuvimos que aprender a respirar y hablar en frases cortas porque sí nos llegábamos a sofocar, pero fue 1000 veces mejor la máscara que tener los gogles, el cubrebocas, y aún así muchos de nuestros compañeros médicos también de ahí residentes, muchos se contagiaron. Entonces, conocer también al paciente con COVID era cómo evitamos decirle que su esposa está en el cubículo siguiente y está a 2 de intubarse, pero pues no cumplió con los criterios y no lo pudimos ingresar a nuestro estudio. Entonces tuvimos nosotros que pues mejorar la manera inclusive de dirigirnos a ellos, cómo ocultarles las noticias, cómo
cómo hablarles también bien y sobre todo cómo ir impulsándolos a que él solito y saliera inclusive antes que los pacientes del grupo control. Salían inclusive en 3, 5 días, cuando los pacientes control se tardaban mucho más tiempo. Entonces, y en mejores condiciones, porque también en el seguimiento al día 40 nos pusimos en contacto con ellos, los teléfonos, el WhatsApp, o sea, nosotros estuvimos totalmente en contacto con ellos. Señor, ¿cómo se sintió? No, pues dejé el oxígeno mucho tiempo. No, es que yo en mi prueba de esfuerzo salí mejor. Y el grupo control, no, tuve que reprogramar mi cita porque pues, me ahogaba, me sofocaba. Entonces sí hubo bastante diferencia. Ay, qué bueno. Entonces puede dividir este protocolo como en tanto que abarcó la parte emocional, la parte psicológica, el estado anímico de los pacientes y la parte química y nutricional, bioquímica que se llevaba dentro del cuerpo de los pacientes que los hacía tener pues una recuperación más pronta, ¿no? Sí, claro, o sea, como dice el doctor, o sea, involucra también en el sistema metabólico, el sistema inmunológico. Nosotros evaluamos tanto la cuestión emocional, la cuestión clínica y la cuestión física. Con los laboratorios nosotros nos dábamos cuenta que sus factores de inflamación iban disminuyendo en comparación con el control. O inclusive también que en la exploración física se veían inclusive, se les caía menos cabello, su piel se veía mucho más diferente. Entonces, sí, intervenía en todos los rubros. Ok, muy bien. Y conforme a este seguimiento, doctora, sus pacientes a los que usted les está brindando el seguimiento, ¿le han referenciado ciertas secuelas post la infección? Sí, desgraciadamente en el grupo control, sí, más que en el grupo de intervención. En ambos se ha presentado, sí, y a esto le estamos conociendo como síndrome post-COVID y puede presentarse inclusive en todos los órganos y sistemas, ¿no? Entonces, el grupo de intervención sí lo presenta, pero no le afecta, ni lo imposibilita, ni le causa mayor problema que el grupo control. Sí lo presenta, sí, pero no en la misma proporción que el grupo control. Ok, perfecto. Y después de esta experiencia, doctora, ¿usted cómo ve la nutrición? Yo realmente, al ser también médico, que también actualmente estoy haciendo la maestría en nutrición clínica, los médicos no sabemos aplicar la nutrición clínica y realmente no sabemos cómo la nutrición puede implicar cambios a nivel genómico incluso y mejorar tanto el curso de una enfermedad o evitar que tengamos una enfermedad. Entonces creo que es un campo bastante nuevo y demasiado apasionante, porque cuando empiezas a ver y te metes de lleno, sobre todo ahorita, bueno, la cuestión inmunológica y en la cuestión neurológica, pues empezamos a ver estos resultados y entonces no tanto es de creer, es que descubres un mundo nuevo, o sea, descubres que hay otra alternativa que llenarlo de medicamentos y complicar más al paciente por otras vías. Entonces, con la nutrición realmente terminas ayudando al paciente sí o sí. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por este testimonio que nos da. Nos da mucho gusto también tenerla aquí y pues bueno, le agradecemos su gran labor que hizo durante todo este trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Y bueno, gusto también. Muchas un gracias. gusto, doctora. Y también tenemos el testimonio de un paciente que recibió directamente esta suplementación, este sistema de soporte nutricional y que, bueno, como bien lo mencionaba el doctor, pues él fue, ahora sí que tuvo la certeza de que este sistema de soporte nutricional, pues prácticamente le ayudó mucho a mejorar su sintomatología y su estado en la enfermedad. Él es el señor Ernesto Jaramillo. Por favor, si nos apoya encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Buenas tardes. Sí, ya lo Buenas tenemos. tardes. Buenas tardes. Muy bien, señor Ernesto. Cuéntenos usted, ¿cómo fue ese antes y después? ¿Cómo usted se sentía por lo que estaba pasando antes bueno, cuando le supo que tenía la infección, que tenía la enfermedad? ¿Cuál fue su marca de antes y después cuando empezó a tomar el sistema de soporte nutricional? Pues al principio yo no, como que no veía la gravedad, ¿no? Entonces yo decía, estoy enfermo, y ya, o sea, pero
no veía la gravedad. Todos me decían, es que la verdad estás muy mal, o sea, los que me veían, los que nos llegaban a hablar y así, por videollamadas, ¿no? Y todo eso. Y yo decía, no, pues creo que sí estoy muy mal. O sea, ya como que me cae el 20, ¿no? Entonces, sí, ya después dije, no, pues creo que sí. Pues ya cuando empecé con el oxígeno y todo, dije, híjole, creo que sí está difícil esto, ¿no? Y eso fue al principio, o digamos que después como que ya decía, no, pues sí, el oxígeno lo tuve, pero digamos que no tan alto. Creo que se nos trabó un poquito el video. Muy bien. Señor Ernesto, si Ahí me pudiera escuchan. volver a repetirnos. Sí, ya lo escuchamos bien. Listo, ¿usted nos escucha bien? Ok, muy bien. Entonces, cuando yo empecé a tomar sí, 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 ahí está bien. Sí, está bien. Sí, ok. Sí, le comento que ya cuando empecé con lo de los sobres, pues como que pasó muy poco tiempo y ya empezamos a disminuir la intensidad del oxígeno y ya empecé yo así como que a sentirme mucho mejor. Entonces todos decían, no, pues como que sí fue el cambio, se vio, no pasó mucho tiempo y empezamos a mejorar. Digo, porque empezamos porque pues mi esposa también estuvo no tan delicada como yo, ella no utilizó oxígeno, pero se recuperó pronto y todo eso cuando empezamos ya con los sobres y la verdad siento que salimos muy rápido. Un amigo nos comentaba que su hijo estuvo muy mal también de COVID y, y él mismo nos dijo, ¿no? Que yo salí y su hijo seguía, o sea, siguió por, no sé si un mes más, algo así, o sea, Creo que seguimos teniendo un poquito de problemas de conexión, señor Ernesto. Si nos hace el favor de apagar su cámara para que se mejore la señal, por favor. ahí estará bien. Listo, ahí está mejor. Sí, Ok, entonces le comento que pues mi amigo nos comenta esto, ¿no? Que sí se le hizo así como que, no, pues qué bien por ustedes que sí se recuperaron muy pronto. Y su hijo de él seguía mal, o sea, dice que el oxígeno lo tenían pues muy alto porque no podía. Y es un chavo, creo que de 20 años. Entonces, yo dije, no, pues, o sea, yo me imagino que sus defensas a esa edad, pues muy bien, ¿no? Pero él estuvo muy mal y pues sí, salió bien y todo, pero después de mucho tiempo. ok. Entonces, gracias a todo esto, a nosotros sí nos fue mejor y ya cuando estuvimos con los polvos, la verdad, muy bien todo. Y pues aquí seguimos. Muy bien, excelente. ¿Y actualmente cuenta con alguna secuela que usted sienta que se le dificulta mucho realizar algo o algún síntoma en especial? Pues la verdad, casi no, ¿eh? Como que al principio era como que nada más cansancio, pero pues hasta ahorita no, yo muy poco, si me acomodo un poco, me acuesto y todo, me duermo, pero pues siento que ya, o sea, no nada grave, ¿no? Yo me siento muy bien. Ujú. Ok, perfecto. Pues muchas gracias también por su testimonio, señor Ernesto, y qué bueno que nos puede compartir esta experiencia, usted que pues vivió la infección y también vivió pues la recuperación con este sistema de soporte nutricional. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien. Y pues vamos a pasar a un comercial en lo que ustedes igual aprovechan para enviarnos sus preguntas al chat, ya saben, de aquí de la sesión, para que a continuación pues el doctor Fernando Leal nos dé respuesta a cada una de ellas. En un momentito regresamos. Gracias. Pues ahora sí, continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a llamar al doctor Fernando Leal y a la doctora Lorena, por favor, para que nos hagan esta sección respondiendo a las preguntas del público. Doctor, antes de comenzar con las preguntas que tiene el público, yo sí quisiera hacerle una en especial. Claro que sí. Sé que actualmente pues muchas personas ya se suplementan, ¿no? Ya llevan un esquema de suplementación desde antes de la pandemia. En la pandemia pues incrementaron esta suplementación, las dosis, añadieron otros productos, otras vitaminas, pero ahora yo me preguntaría, ¿debo de sustituir todo un soporte nutricional ya establecido que ya llevo consumiendo durante tiempo por el NSS? Mira, esa pregunta es muy buena, Jenny, porque a eso me refería con que no podemos estar ocupando estas cosas nada más, porque sí, o sea, el sistema de soporte nutricional es especialmente empleado cuando un paciente tiene una fase aguda. O sea, el paciente que hay una enfermedad, pum, ahí lo aplicas en ese momento. Existen otros nutrimentos que han demostrado mucha eficacia cuando los das no en un conjunto, en una cantidad tan grande, por ejemplo, la vitamina D, el zinc, la vitamina C, la inulina, el resveratrol. O sea, ya existe mucha evidencia, incluso la misma espirulina máxima. Existe evidencia que puede preservar la inmunidad y puede favorecer el pronóstico de los pacientes. Pero si alguien ya está enfermo y está catabólico, lo recomendable es dar este sistema. Y es donde viene la diferencia. O sea, este sistema lo estamos ocupando en la fase aguda. Ahí es donde lo tenemos que emplear. Ok. Una fase aguda podríamos definirla como una persona que esté de una enfermedad que le esté causando pues un gran desgaste en su cuerpo, ¿no? Exactamente. Alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, tuvo, por ejemplo, una neumonía, con el caso de COVID, pues es una situación aguda. Oye, le van a dar quimioterapia, ¡pum! ¿No? Va a ser una situación aguda. O tuvo un accidente automovilístico y se fracturó 2 huesos, 3 largos. O sea, esa es una situación compleja, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede dar. Incluso, por ejemplo, mira, ojalá podamos probarlo. Ahí tenemos otro caso que queremos hacer en lactancia y embarazo, pero lo vamos a probar en esas vías. O sea, porque evidentemente estamos seguros que si se lo damos a una embarazada, como es un sistema de soporte nutricional, va a favorecer la formación del embrión y del feto. Entonces eso puede ayudar mucho, pero más en la lactancia. En la lactancia se requiere todavía mucho más. Entonces, esas condiciones que no son enfermedad, sino que son etapas fisiológicas, por ejemplo, un paciente adulto mayor que también tiene un déficit muy importante en su producción enzimática, ahí también puede ser muy aplicable, ¿no? O sea, y depende de los casos, Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso lo tenemos que ir investigando y ya hay diferentes vías de investigación. Afortunadamente, ahorita, digo, aprovechando que está aquí Lorena, pues también acaban de autorizar a ella un protocolo de investigación muy importante en la universidad acerca de pacientes neurológicos,
Pero entonces cada vez más alumnos se están uniendo a nuestras filas para poder hacer este tipo de protocolos. Eso es muy valioso, ¿no? O sea, antes éramos 2, 3 haciendo esto y era muy tardado. Ahora lo estamos haciendo cada vez con más personas que se están integrando. Y bien lo dijo Lorena, ojo, eso es para todos aquí. Médicamente se desconoce en muchas de las ocasiones el empleo adecuado de la nutrición. No me refiero nada más como parte kilocalórica, sino como parte terapéutica. Y eso es lo que nosotros queremos empezar a implementarlo cada vez con más fuerza, ¿no? Así es, mi querida Jenny. Ok, muy bien, doctor. ¿Y la dosis que se maneja en este producto, en este NSS, podríamos decirlo que es una dosis general o también va a variar de acuerdo a cada enfermedad, cada padecimiento? Mira, eso es muy importante. Las dosis que estamos empleando, como todo, no son pequeñas las dosis, ¿eh? O sea, son dosis que son terapéuticas, pero no son, o sea, no hacen daño, sino me refiero a que están ajustadas ya con investigación de sustento y con esto que estamos elaborando en investigación, donde no hemos visto repercusiones orgánicas, lejos de eso, mucha mejoría. Y entonces estamos aplicando dosis específicas, pero por ejemplo, a un niño, en lugar de darle los 2 sobres que le dimos, probablemente le vamos a dar nada más 1. O si es un paciente que está en terapia intensiva y que le podemos pasar a la mejor nutrición enteral, si es que tiene algún tipo de ventaja, en ese caso, si es que se indica, o a un paciente que le vaya, que tenga, por ejemplo, un quemado, ¿no? O sea, a lo mejor no requiere de 2 sobres, requiere de 4. O sea, evidentemente tenemos que ir ajustando la dosis con los pacientes. Esto no es una receta, sabemos la dosis en este caso, tenemos que ir implementando la dosis en otros casos, por eso hay que adiestrar muy bien a los médicos que van a empezar a emplear este tipo de casos. Mira, y abro un paréntesis, nosotros estamos tocando la puerta en la Secretaría de Salud para que esto se pueda hacer extensivo a todos los pacientes a nivel nacional. O sea, nuestra urgencia como equipo de investigación, y digo urgencia porque ayer estuvimos trabajando hasta 12, 1, 2 de la mañana haciendo cosas, o sea, nosotros, 2 de la mañana, nosotros trabajamos, de verdad, créanmelo, para poder hacer esto, trabaja uno día y noche, pero no lo hacen mal, o sea, de verdad nuestras reuniones son tan bonitas, son tan nutritivas, y además son con el mejor sentimiento. ¿Por qué? Porque el que se va a ver aventajado es el paciente. O sea, estamos esperanzados a que en algún momento podamos salvar muchas vidas. Eso es lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Dejar un legado bien establecido para que esto suceda. Ojalá se pueda llegar a un punto donde se investigue más y podamos saber otros padecimientos adicionales, ¿no? Ok, muy bien, doctor. ¿Y este sistema de soporte nutricional es general y de aquí se podrían derivar varias vías? O sea, una vía que vaya especialmente encaminada al metabolismo, otra a neurología, otra a inmunología. ¿Se pueden diferenciar de este producto o sería un producto en general para No, todos? no, no, eso es qué buena pregunta, Jenny, porque de alguna forma, por ejemplo, una de nuestras compañeras, Dinaru Tolosa, que tiene una línea de investigación o que quiere hacer una línea de investigación directa sobre el sueño, o sea, sobre trastornos del sueño. Por ejemplo, ahí tenemos que emplear el NSS, pero hay otras vitaminas que se involucran. Y hay que decir, por ejemplo, que el intestino es el que va a producir la mayor parte de neurotransmisores. Entonces, si los produce en un 95%, tenemos que dar dosis diferentes de inulina, dar dosis diferentes de probióticos, a lo mejor otra cepa probiótica. Probablemente tengamos que incrementar vitaminas como el ácido nicotínico, adicionar otro aminoácido como el triptófano, pero esa es la alquimia, esa es la bioquímica. O sea, vamos a tener que complementar con algunos otros como lo hicimos con este. En este caso fue el NSS, más probióticos, más el complejo B inyectado intramuscularmente, para que pudiéramos potencializarlo. Por eso se le dice sistema de soporte nutricional. Cada enfermedad va a tener digamos, características. No es lo mismo un renal, por ejemplo, el paciente renal, no, tenemos que vigilar muy bien el aporte proteico, depende del caso. A lo mejor es un renal que ya tiene hemodiálisis, pues a lo mejor le cargas 4 o 5 sobres, ¿no? Porque ese paciente se va a desnutrir y se te va. Entonces, todos estos casos vamos a irlos, de acuerdo a las investigaciones que hagamos en un futuro, vamos a ir especializando y probablemente se deriven a otras formulaciones. A lo mejor sale el NSS renal, el NSS hepato y así. O sea, creo que todo esto va a dar pie a que se tenga un soporte nutricional especializado muy eficiente, no a manera, ojo, la diferencia cuál es, no a manera de llenar kilocalorías o llenar energéticamente a las personas, a manera de estimular la genética, a manera de estimular
la inmunidad, el metabolismo, regular la inflamación, hacer biología molecular en serio. Y para eso se requiere, pues, mucho más que nada más darle fórmulas y pues que esté bien balanceado. O sea, lo que menos perseguimos, y mira, algo que me sorprende y que, bueno, al rato Lorena seguramente va a participar en una de las preguntas porque ya había algunas que son muy propias para ella, así seguro para ellas, es que de alguna otra manera, cuando nosotros queríamos hablar en el hospital de nutrición en serio, bueno, nadie entendía. Era así como un mito raro, era como de qué quieren hacer, no entendemos qué está pasando, pero bueno, hagan sus cosas, ya, al fin no es malo, a ver, la nutrición no les va a hacer daño. Y no se trata de eso, había vías específicas que estábamos estudiando en los pacientes, las mencioné hace rato, pero imagínate estar hablando de transcripción viral. No teníamos el recurso para poder hacer estudios, muchos que hubiéramos querido, muchísimos que hubiéramos querido, y hubiéramos demostrado más cosas. Pero lo que es un hecho es que en la clínica logramos reducir esa mortalidad por X o Y factores. Hace rato me sorprendió mucho con Ernesto, no había platicado con él, pero imagínate que él sale en un periodo y que otro paciente no salga en ese periodo, pues actúa como grupo control y grupo de intervención sin saberlo. Nosotros no tenemos ni idea de esa situación, pero eso fue lo que nosotros corroboramos, requerían menos apoyo de oxígeno los pacientes. O sea, estamos corroborando esa parte. Y de alguna u otra manera es por el empleo adecuado en la situación del balance, digamos, bioquímico. Otra vez repito, es la alquimia. Pero esa es la gran diferencia, porque ya hay muchísimas latas en el mercado que tienen una gran cantidad de fórmulas y soluciones, pero pues, probablemente no sea su objetivo. Nosotros no perseguimos esa parte, quiero dejarlo claro. Nosotros queremos hacer efecto sobre la salud. Esa es la intención real, ¿eh? Perfecto, doctor. Y bueno, en esta tercera ola de contagios, este tema de la vacunación, ¿usted pudiera recomendar el uso del NSS como método preventivo o cuál sería el enfoque de este soporte para estimular la inmunidad? ¿Tú qué opinas, Lore? Yo opino que realmente sí implica un tratamiento profiláctico. Inclusive también lo aplicamos en nosotras mismas y en nuestras familias, por ejemplo. También nos lo tomamos, nuestro NSS, mañana tarde, nuestros probióticos y nuestro complejo B intramuscular. Y bueno, al menos en mi casa, en mis papás y en mis pacientes cercanos que vimos que lo recibieron, tuvieron menos efectos con la vacuna y hasta la fecha no han, bueno, aparte que se siguen cuidando, que no se exponen ni nada, no han tenido algún síntoma, alguna enfermedad, absolutamente nada. Y inclusive no solamente aplicarlo para evitar que nos dé COVID, solamente como COVID, porque pues se suplementó a nivel general. Entonces, sí se sintió totalmente una diferencia exponencial al no tomarlo. Perfecto, muy bien. Muy bien, doctor. Pues mire, aquí en el banco de preguntas, Berenice Rodríguez nos dice, buenas tardes, muchas felicidades por todo su trabajo de investigación. Una pregunta, ¿el grupo control sabía que no se les estaba dando su tratamiento de soporte nutricional y el grupo de intervención sí sabía que estaba recibiendo el tratamiento? ¿Fue un estudio ciego? Me parece que no, que lo mencionó, pero no escuché bien. A ver, Lorena, por favor. La clasificación del estudio como tal fue un ensayo clínico aleatorizado, no sabían los pacientes a qué grupo correspondían, cegado en el paciente, cegado en los evaluadores, es decir, a los médicos internistas que estaban evaluándolos, a los nutriólogos que indicaban la dieta hospitalaria, era la parte cegada. Nosotros investigadores éramos los únicos que sabíamos quién era de grupo control y quién era de intervención. Ahora bien, en el caso del grupo control, también tenemos que cuidar mucho, como le mencionábamos al paciente, para que entrara al protocolo. Y sobre todo, como les había comentado, la situación emocional. Entonces nosotros inclusive les decíamos a los pacientes, no, pues el suplemento viene en la comida. Y comían. Ellos se terminaban su comida. Y, o sea, la parte emocional también fue algo que influyó demasiado, pero en sí, los pacientes, como le mencioné hace rato, cubríamos nosotros las cortinas para que no vieran inclusive pacientes que ni siquiera eran candidatos para nosotros, no se dieran cuenta de que pues el paciente estaba recibiendo algo. Y el paciente de intervención, pues los demás pacientes reciben lo mismo que usted. Y ya.
Entonces, sí estaban cegados los pacientes y sí estaban cegados los evaluadores. Ok, muy Así bien. es. También nos preguntan A que ver, cuándo... aquí nada más complemento algo. Efectivamente, entonces el cegamiento estaba garantizado y también la aleatorización. O sea, esto cubre con una nomenclatura muy importante porque la criminata de los estudios son los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, cegados, ¿sí? Entonces, nuestros criterios cubrían perfectamente todo esto, ¿no? Ahora, lo más importante es que nosotros tuvimos escrutinio de comités nacionales e internacionales. O sea, nosotros aplicamos reglas internacionales y todo se llevó bajo escrutinio para que no tuviéramos ningún problema. Eso es lo que nos está permitiendo ahorita tener la puerta tan importante para publicar en una de las mejores revistas, que en este caso es el New England Journal of Medicine. Entonces, no puedes hacer eso si no tienes estos criterios perfectamente bien amarrados, ¿no? Sí, pero gracias, Berenice, por tu pregunta, ¿eh? O sea, a mí me encantó, qué bueno que nos hagan preguntas de este tipo, porque de eso se trata, o sea, qué tan afianzado está el estudio, ¿no? Por eso les digo que hicimos una investigación súper seria, ¿eh? O sea, el compromiso que había del tratar a las personas, de hacer las cosas bien, de decir la verdad, de hacer las cosas correctas, aunque nos mordiéramos la mano. Miren que, nada más digo, esto es como breviario cultural, pero a Lore le tocaron cosas muy emotivas, muy emocionales, maduró muchísimo durante la investigación, pero eso te lo da realmente el trabajo efectivo, el amor que le metes al trabajo, ¿eh? O sea, y todas, no puedo referir nada más a Lorena, a Alejandra, a Dinaru, a Gina, todas las que participaron en este protocolo, realmente hicieron una labor muy buena, haciendo la labor de calidad, siempre con honestidad, siempre con la verdad, que es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos como código dentro de nuestro sistema de investigación. Excelente, doctor, muy bien. También nos pregunta que cuánto contienen los sobres y cuál es su recomendación de uso. Son 32 gramos. Y para un paciente adulto estamos proponiendo en estos casos un sobre cada 12 horas, ¿no? Con 400 mililitros mínimo de líquido. Por favor, no se tomen menos de líquido porque tiene mucha fibra y entonces, o sea, se pueden ocluir y eso no es bueno. O sea, la fibra es buena cuando la hidratas, ¿sale? Ahora, el paciente con COVID se le quita el apetito, que es una de las cosas más importantes. Entonces, cuando le estábamos dando el sobre, al tercer día vimos que empezaban a mejorar muchos patrones, entre ellos el apetito. Entonces, un punto muy importante para vencer la inflamación es eso, ¿eh? O sea, tienen que tomarse sobre, aunado al agua y asegurar que se lo tomen todo, nada de que poquito, mucho. ¿Y cuánto tiempo tienen para tomárselo, mi querida Lore? ¿En cuánto tiempo se lo tienen que tomar? En 15 minutos, menos de 15 minutos. Y Muy bien. evitar que se quede en las paredes, ya sea del vaso o de la botella donde se lo estén tomando. Y así le daba 2 traguitos al paciente, a ver, espéreme, y le volvíamos a agitar la botella y se lo volvían a tomar. O sea, hasta que dejaran nada. Pero son en menos de 15 minutos. Sí, muy, muy importante esta recomendación porque también leyendo la etiqueta del producto, pues no contiene ningún aditivo, ningún conservador, ¿no? Entonces todo está hecho a base, pues, natural y muy, muy importante esta recomendación que luego, pues, se nos llega a pasar y de ahí derivan, pues, otros problemas, ¿no? Y bueno, también nos pregunta Mónica Jaramillo, dice, buenas tardes, sobre la vacuna, ¿tiene que ver también la alimentación con la sintomatología de la reacción? A ver, Lore, ¿qué opinas? Sí, sí, sí tiene mucho que ver, porque inclusive todo el proceso de vacunación implica aprender para que el sistema inmunológico reconozca a la gente que nos están introduciendo y entonces aprenda a saber defenderse. Para eso, pues, se inflama. Realmente se inflama y entonces necesita de todos estos componentes, suplementos sobre todo para realizar las funciones de duplas de los cofactores, para que entonces aprenda de manera efectiva y ahora sí que no los tumbe en los síntomas, que estén llenos de fatiga, todos con fiebre. Podrían llegar a presentarlos, sí, pero no en mayor proporción que los que no están suplementados. Exactamente. Ok. No, y Muy bueno, por si fuera poco, inténtenle, o sea, investiguenle, por favor, échense una barbacoa o unas hamburguesas antes de la vacuna, a ver cómo les va. Quiero ver cómo se sienten, ¿no? O sea, les mandaremos las bendiciones desde acá,
porque pues están disparando la inflamación, o sea, pareciera que no, de verdad es importantísimo el nivel de hidratación, el consumo de fruta previa, el que estén consumiendo un alto nivel de alimentos con omega 3, o sea, el nivel de fibra, pues claro, evidentemente que se inyecten previo complejo B, eso les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Nosotros, esto que dijo Lore, lo que pasa es que lo dijo muy tímidamente, pero yo sí lo voy a decir, o sea, ellas estuvieron preparándose mucho tiempo, meses antes del protocolo, alimentándose bien, y fue una obligación, ¿eh? O sea, eso no era si querían, fue como de, a ver, aquí están sus dietas, van a hacer esta dieta, quien quiera participar, si no, órale, pues ahí está la puerta. Y entonces todo el mundo se tuvo que aclimatar, alimentándose correctamente, porque ellas fueron las primeras que tenían que predicar con el ejemplo. Los médicos debemos predicar con el ejemplo y eso no sucede. Entonces hay que ser congruentes, ¿sí? Con la situación, porque esta situación que estamos viviendo de salud, de tiempos, de años atrás, que venimos arrastrando, fue lo que nos vino a complicar realmente como país, porque mucha gente se enfermaba. O sea, ¿cómo está la tasa de ingresos ahorita en el hospital, Lorena? Pues sigue tendiendo a subir, no tan drásticamente como en diciembre, febrero, más o menos, pero sí tiende a que las valoraciones van aumentando y por obvias razones, pues también los internamientos. Van a la alza, todavía no es tan impactante las muertes, pero de que sí están llegando y sobre todo muy complicados porque no quieren llegar al hospital, porque se aguantaron en sus casas, porque se automedicaron, llegan muy complicados. Y realmente esos son los 2, 3 ingresos al menos diarios que en el hospital donde también estoy trabajando, en el Centro Médico ISEMIN, y siguen llegando los pacientes. Así es, y como bien lo dijo Jennifer, se están cuidando en su casa, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien, o sea, vamos a hacerlo desde el estímulo inmunológico, que eso es lo que no se está haciendo. Oye, me tomo ivermectina, me tomo esteroides, me tomo fulano, perengano, ¿y ya comiste? No. Oye, y te estás estimulando contra... No. ¿Y qué le estás dando a tu cuerpo para que salga, no? ¿Tú crees que con el medicamento va a salir? Pues olvídalo, eso no es real. Se los dejo claro, ¿eh? Para cualquier persona que me esté viendo. Sí, Listo. muy bien, exactamente. Mencionan también como tratamiento preventivo, ¿cómo se debe tomar este soporte nutricional? A ver, Lore. Como tratamiento preventivo específicamente para alguna enfermedad, es Ujú. obviamente con prescripción del médico, pero eh, sí se debe de tomar de manera profiláctica, como ya lo habíamos mencionado antes, Ujú. y pues evita que también que llegues a tener la peor de los pronósticos en las enfermedades, en ambas. Sí, evidentemente, esto como preventivo es importante y lo estamos sugiriendo antes de la vacuna, porque voy a repetir, a ver, el paciente que se enfermó va a adquirir inmunidad, quiera o no, si es que sobrevive. Ahora, pero el paciente que le inyectaste una vacuna tiene que hacer esa inmunidad y preservarla, tiene que hacer como una microsintomatología. Bueno, ¿cuánto tiempo quieres que te dure? ¿3 meses, como se está reportando ahorita actualmente? ¿O quieres durar hasta 6, 7, 8 meses, que será buenísimo hasta el siguiente ciclo? De todas maneras, oye, ya se me acabó la inmunidad, pues síguete alimentando bien, eso no tiene razón de ser. Oye, aquí hay una pregunta que nos hace Berenice Rodríguez, que es muy buena. A ver si la pueden leer. Dice el doctor Leal, basado en su experiencia, en Sí, de hecho microbiota le y iba a pedir a Berenice Rodríguez que si gustaba encender su micrófono y A ver, realizarle Berenice, la es que pregunta esa pregunta está muy directamente. buena, ¿eh? De una vez, no sé quién seas, pero quiero ver tu rostro y escuchar tu voz, porque esas preguntas son muy Sí, bonitas. sí, nos alegra mucho que participen de esa manera y Berenice, por favor, si puedes apoyarnos, si quieres encendiendo tu micro y realizándole la pregunta pues directamente al doctor Fernando y a la doctora Lorena. Sí, con mucho gusto. Bueno, buenas Listo. tardes. Mi nombre es Hola. Berenice. Soy nutrióloga y es una pregunta que me ha perseguido por bastante tiempo. Ujú. Tal vez no tenga que ver mucho con el tema, sí y no, porque ah, la microbiota, como bien sabemos, gran parte de nuestro sistema inmune está ahí y es un inmunoregulador. Entonces, las personas que he leído que han sido afectadas son las que tienen un proceso de inflamación de bajo grado, o sea, que tienen sobrepeso o obesidad. Ajá. Y es multifactorial, ¿no? El sobrepeso y la obesidad, y tiene que ver con una disbiosis intestinal. Entonces, una persona que tiene disbiosis intestinal suele tener, bueno,
sobrepeso y obesidad. Ujú. Y he leído bastante acerca de la candidiasis, que es un hongo, es parte de nuestro sistema, de nuestra microbiota. Ajá. Pero cuando hay población elevada, vive en nuestras mucosas, pero cuando ya se sobrepasa este hongo, eh, tiende a causar sobrepeso en las personas por ciertos factores. Una, por los cuantos tóxicos que suelta, vaya, ajá, es un ser vivo, ajá, tiene que tener desechos. Y sobre todo porque eh, bajo mi experiencia, la gente come más hidrato de carbono, más, se les antoja más lo dulce, galletas, pasteles, lo dulce. Entonces, cuando se trata la candidiasis, disminuye este patrón, este hábito de estar comiendo hidratos de carbono simple. Y mi pregunta es, el mexicano que no sabe mucho de su nutrición, ajá, y come en la calle, porque es un hecho, el mexicano trabajador que vive a las carreras, que tiene una familia, que no tiene tiempo, que no le dedica el tiempo necesario a su alimentación, come en la calle. Come en fondas, come en puestos de tacos, come en, ¿cómo se llama? La torta de tamal. La guajolota. Y no hagas salivar a la gente, porque ya vi aquí a varios que seguramente ya están salivando. Sí, entonces estas personas obviamente no saben de nutrición, tienen una disbiosis intestinal y quería saber si esto afecta a las personas que consumen estos alimentos que están hechos por estas personas que tal vez tampoco tienen buenas prácticas de higiene. Entonces quería saber si uno se cuida y por algún motivo tiene que comer fuera, ¿no? Y esa microbiota de esa persona de ese gastrónomo que elabora los alimentos, puede afectar a la microbiota de las personas que consumen su comida. Híjole, Berenice, gracias por la pregunta que está súper, súper bonita. ¿Tú quieres decir algo, Lore, o prefieres que entre? Pues sí hay como varios tópicos, sobre todo, o sea, la pregunta está muy, muy, muy interesante para irla como desdoblando. Empezando como por el orden, ella misma lo mencionó, que el paciente que está o tiende a tener sobrepeso u obesidad ya tienen un estado inflamatorio previo y generalmente va a tener disbiosis. Y aquí en disbiosis es que pues nuestra microbiota habitual no es la correcta y está sobrepoblada de bacterias patógenas en lugar de microbiota que realmente va a asegurar o a favorecer la absorción correcta de los nutrientes y sobre todo la transformación para poder hacer pues bien nuestro proceso nutricional. Lo que nada más, o sea, sí podría aclarar bien es el eje intestino, pulmón, cerebro, y el eje intestino, como lo había mencionado usted, el intestino realmente es un órgano 1000 veces importante. Entonces, si está alterada la microbiota, la disbiosis va a estar alterada todo esto y como ella lo mencionaba, el trabajador mexicano se le va a antojar eso justamente porque ya tiene disbiosis, porque ya está prendido y porque realmente a nivel cerebral eso es lo único que se le va a antojar y es lo que ya lleva aprendido que puede comer. Entonces sería como cortar ese ciclo vicioso y mejorar otra vez ese eje Claro, inmunológico, pues metabólico. muy bien. Gracias, mi querida Lore. A ver, mira, Bere, muchas gracias por tu pregunta y esto le va a servir a todos, porque todos aquí, mentira quien no se haya comido unos taquitos en la calle y en lugares poco recomendados, ¿no? O sea, uno cuando es estudiambres, pues se la pasa comiendo tacos hasta de fuera del metro y ese tipo de cosas que, pues esto ya es de alto riesgo, ¿no? Pero eso sucede, o sea, realmente somos mexicanos. Acuérdate que el mexicano, en México, me tocó hacer un libro llamado Dimensión Socioeconómica de la Nutrición. Y entonces lo que aprendí de esta situación es que el mexicano, tristemente, el 70% es muy pobre.
Entonces, muchas veces la gente come o sea, no porque, no porque carezca del conocimiento, sino porque no tiene recursos económicos. Entonces va a comer lo que le alcance en la bolsa. Imagínate un trabajador que sale de la obra y que trae 10 pesos en la bolsa y están en el metro gritando tortas a 10, y se muere de hambre, pues se va a comprar su torta y muerto de felicidad porque va a decir, oye, con 10 pesos me llené. O sea, realmente hay un problema. Y la obesidad en México es diferente a la obesidad en Estados Unidos. Tienes toda la razón, Berenice. La gente aquí en el país come mucho más hidratos de carbono que proteínas. Y eso es realmente porque es mucho más económico consumir eso que comer proteínas. La proteína es caro, o sea, el alimento que tiene proteínas es caro, no es sencillo. Nosotros tuvimos que hacer muchos balances económicos en las dietas que recomendábamos, en los protocolos de investigación, porque la gente decía, oye, es que lo mandas a comer pescado y es carísimo. Pero bueno, hay peces que tampoco quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, el sierra a veces es más barato que el pollo, pero no quieren un pescado negrito, quieren al güerito, ¿no? O sea, hasta ahí somos medio selectivos en eso. Entonces, todo eso va haciendo que la cosmovisión te vaya modificando. O sea, la idea de comer vegetales, pues, sabes, no es vida, ¿no? La gente quiere comer carne. Hay idiosincrasia metida ahí. Te lo desdoblo correctamente. El intestino es el eje vector, el eje rector de todo el cuerpo. Fíjate qué importancia lo que te estoy diciendo. Todas las enfermedades pasan por una disbiosis, quieran o no. Se tiene que enfermar el intestino. Todos los pacientes con COVID tienen disbiosis. Eso ya está reportado en muchísimos artículos que estuvimos revisando nosotros para parte de la bibliografía. Todos tienen disbiosis, impresionante. Pues, tiene que alterarse el sistema inmunológico, se altera esa situación. Todo paciente con obesidad tiene disbiosis, correcto. Con sobrepeso, igual. Paciente oncológico, igual. Paciente que toma 2 medicamentos o más, igual. Peor aún, Berenice, la estadística nacional, 80% de la población, 70, 80 más o menos, tiene problemas gastrointestinales hasta no demostrar lo contrario. Gastritis, colitis, estreñimiento. Cualquiera de esos que tú me digas lo tiene. Pero peor aún, la tasa de parasitosis ronda alrededor de un 80%. Por eso tuvimos que desparasitar a los niños con parálisis cerebral, porque todo el mundo tenía parasitosis. Es impresionante, o sea, no te deja seguir avanzando y eso genera disbiosis. Pese a que muchos microorganismos son parte de la microbiota, el 99% son bacterias. Existe un porcentaje por ahí muy lejano de levaduras y otro muy lejano de hongos y otro muy lejano de parásitos, pese a que sí son indispensables, tanto las levaduras como los hongos son transitorios. ¿Sale? Algunas bacterias también lo son. Entonces, mantener el balance es importante. Si nosotros empezamos a comer inadecuadamente, eso es lo que le vamos a dar de comer a nuestra microbiota. Lo que uno come es lo que le da la microbiota, ¿sale? Entonces, esto nos hace pensar que de alguna manera, si lo unimos con pacientes con obesidad que son altamente o sea, que son proinflamatorios, de alguna manera tiene algo que ver. Y no se te olvide, por favor, que la microbiota necesita comer. No puedes hablar nada más de microbiota sin pensar en comer. Como toda célula come de todo, come vitaminas, minerales, todo, pero lo hemos asociado a la fibra, ¿sale? Por ejemplo, los fructoligosacáridos, lo hemos aunado a los galactoligosacáridos, a la inulina, pero no es todo lo que van a comer. Entonces, vas a notar que, por ejemplo, el paciente con obesidad también se asocia a carencias de la vitamina D, sí o sí, siempre. Y si tiene carencias de la vitamina D, va a tener problemas con el calcio. Y si tiene problemas con el calcio, va a tener problemas con el magnesio. Eso es a lo que se refería Lorena con las duplas. Que si tú sabes qué se asocia con qué, vas a saber que hay un desajuste, pero tremendo. Ese es el fundamento del soporte nutricional especializado. Entonces, redondeando tu pregunta, evidentemente no podemos evitar que la población mexicana coma otra cosa por costumbre, por dinero, por lo que sea. Entonces tenemos que estar fomentando la desparasitación de una forma frecuente. Aunque muchos autores dicen que está mal, pero si te estás parasitando constantemente es un problema. Segundo, estar estimulando con la microbiota y no necesitas dar forzosamente medicamentos para eso. También corrigiendo la alimentación se puede. Nosotros dimos Saccharomyces cerevisiae dando un alimento, que en este caso fue la levadura de cerveza. No lo metimos como fármaco. Dimos bacterias dando ¿qué? Espirulina. La espirulina es un probiótico natural, ¿sí? Y entonces vas buscando alternativas en los alimentos que te permitan hacer esa labor, ¿sale? Corrigiendo todos los factores. Ahora, el paciente proinflamatorio con el paciente con obesidad tiene a veces 2 o más medicamentos de consumo mensual, o sea, diario, pues. Entonces, ese paciente, tenlo por seguro que aunque tú le repongas la microbiota, la va a estar descomponiendo constantemente. Y eso va a provocar inhibición en la absorción de nutrimentos.
y a su vez enfermedad. Los medicamentos siempre tienen un efecto deleterio sobre la microbiota y la nutrición. Hay que tener cuidado. Y por último, en caso de la candidiasis, pues sí, evidentemente, los factores higiénicos, la comida, pues es un factor predisponente. Que coman fruta. La fruta es maravillosa para evitar estos procesos, ¿no? Vegetales, maravilloso. De hecho, el 70% de los alimentos tendría que ser fruta, vegetales, cereales combinados con leguminosas y raíces. Si eso lo complementan, seguramente el paciente va a poder regular perfectamente su microbiota y no va a dejar que los, digamos, microorganismos oportunistas, como en el caso de la cándida, puedan llegar a sobrecrecer. Esa es mi respuesta para ti, mi querida Berenice. Espero que tengas luz y si no, pues me mandas un correo y sigues preguntando, ¿sale? Oh, muchísimas gracias, con eso es, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Muy Listo. bien. Tenemos 2 preguntas más, doctor. A ver. Y Violeta Rosas nos pregunta, ¿el uso del NSS como preventivo debe ser en conjunto con el complejo B y los probióticos? Y respecto a la alimentación que tuvieron los pacientes en el estudio de parálisis cerebral y COVID, ¿hubo alguna alimentación específica? Santa madre, sí la hubo. Como preventivo ya dijimos que sí, junto con el complejo B, por eso van juntos, ¿eh? En el hospital, de repente todo el mundo se empezó a inyectar complejo B y nosotros así con cara de, pues, ¿y esto es qué? O sea, no entienden que todo es un conjunto, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo de tómate el chocho y mejórate, no, o sea, no puede actuar así la nutrición, tiene que ser un conjunto, ¿sale? Y los probióticos igual, ¿sale? Eso es muy importante que se sepa. Y respecto a la alimentación, sí, hay una alimentación específica. Nosotros queríamos modificarla, pero o sea, nos costó mucho trabajo en el hospital, sobre todo en el último protocolo, porque no teníamos el control sobre las indicaciones y tampoco pudimos sugerirlas. Y resulta que cuando entraban al área COVID, pues imagínate lo aislados que están los pacientes. O sea, no cualquiera puede llegar a repartirlo como lo hacemos ambulatoriamente en el hospital. O sea, no se podía, por cuestiones de logística no se pudo, pero sí es necesario hacerlo, ¿eh? Está incluido dentro de la dieta. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Y la última dice así, dice, la publicación de estudios clínicos y las pruebas realizadas van enfocadas para la obtención del registro sanitario. Si es así, los felicito mucho. Estarían un paso al frente de cualquier producto publicitario. Mucho éxito. Así es. De hecho, nuestra intención desde origen es ser científicos, ser investigadores. Ese es nuestro origen fundamental. Si al paso tenemos que actuar regulando cosas, reglamentándolas, es lo que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque si no, no tendrían peso. O sea, si nosotros no hacemos esto, no lo podían, o sea, la Secretaría de Salud, si quisiera tomar tratamiento, no lo podría utilizar. Tendría que pasar forzosamente por COFEPRIS y COFEPRIS dar un permiso y después saber que se registra, hacer una patente. Nosotros ya dimos esos pasos por adelantado en aras de que cualquiera lo pudiera recetar. Esa es la intención, que lo pudieran implementar, ¿sí? Y entonces, evidentemente, ahí es donde está. Gracias por la felicitación y ese es el objetivo, formalizar las cosas, porque no solamente queremos decir, pues sí, vitamina D, dale, ¿no? O sea, ahí vienen las guías, ¿no? Yo les mostré una vez, no sé si te recuerdas, Lorena, pero mostramos las guías que empezaron a sacar, por ejemplo, las MAT, que ya empezaban a publicar forzosamente el empleo de ciertas vitaminas, ¿no? Cuando al inicio que empezamos la investigación no había absolutamente nada. Y ahorita... No, fue trabajo hacer el marco teórico, porque realmente no había respaldo de nada, todo estaba por separado y nosotros terminamos haciéndolo en conjunto. Y sí, no había investigación. Así es, ese es el tema. Entonces, muchas gracias, porque ese fue el objetivo, Adolfo. Perfecto. Bueno, doctor, pues hasta aquí damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a usted, muchas gracias también a la doctora Lorena. Ha sido un gusto para 720 y Alfa Nesa, pues tenerlos aquí, que hayan compartido esta valiosa información. Y pues bueno, como usted dice, investigación orgullosamente mexicana. Y Oye, tiempo. Nos quedan 34 participantes. A ver, alce la mano quien quiera ver el video, quien quiera ver la evidencia. muy bien. Y también, pues como sorpresa, tenemos preventa especial de este NSS, igual para todos estos 34 participantes que se quedaron aquí. Se pongan en contacto con nosotros y tenemos precio especial de preventa de este sistema de soporte nutricional.
A ver, denme, les voy a pasar solo, bueno, 2 videos, 2, les voy a pasar 2, nada más. Por favor, ¿pueden parar la grabación? Pues cedo los micrófonos a la licenciada Alicia Sánchez. Por mi parte también ha sido todo. Un gusto volver a estar aquí con ustedes y muchas gracias al FEN 1720, al doctor Fernando Leal y la doctora Lorena.